Bienvenidos a El Tablero Geopolítico. Mientras tanto, en las zonas del Donbass, el fuego cruzado entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos aumentaba día a día. Informes de inteligencia hablaban de concentraciones de tropas, movimientos logísticos, rutas de abastecimiento. La guerra, que en los medios se describía como congelada, hervía por debajo. Cuando llegó el momento, no hubo sorpresa para quien había seguido de cerca los movimientos. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas cruzaron la frontera, desde Bielorrusia hacia el norte de Kiev, desde Rostov hacia el este y desde Crimea hacia el sur. Fue una ofensiva múltiple, veloz, que pretendía ser un golpe de precisión para cambiar el régimen o forzar una negociación inmediata. Pero lo que Moscú no calculó fue el factor simbólico. La imagen de Ucrania resistiendo, de Zelensky negándose a huir y de un país, por muy fracturado que estuviera, que no se rendía fácilmente. La respuesta de Zelensky fue teatral, efectiva. Grabado en la noche frente al Palacio Presidencial, vestido de verde militar, dijo: "Estoy aquí, no necesito un viaje, necesito municiones". La frase recorrió el mundo. Las bravuconadas se convirtieron en narrativa heroica y el respaldo internacional no tardó en llegar. Armas, dinero, entrenamiento. Zelensky, que hasta hacía poco era considerado un político inexperto, fue moldeado por el momento. Se convirtió en símbolo. Pero con cada mes que pasaba, el costo era brutal. Las ciudades eran reducidas a escombros, los frentes se empantanaban y los ejércitos de ambos lados pagaban un precio en sangre y desgaste. Rusia avanzaba en algunas regiones, retrocedía en otras. Ucrania resistía, lanzaba contraofensivas, pero dependía cada vez más del flujo constante de ayuda occidental. La guerra, lejos de resolverse, se convirtió en un conflicto prolongado, sin final claro, con líneas de frente que se movían kilómetros, pero con consecuencias que se medían en generaciones. Putin había advertido, Zelensky había desafiado, y los ejércitos al final hablaron el único lenguaje que les queda cuando la diplomacia fracasa. La guerra del Donbass comenzó como una secuela inmediata del terremoto político que sacudió Ucrania en 2014. Tras las protestas del Euromaidán, la huida de Yanukovych y la instauración de un nuevo gobierno en Kiev, claramente pro-occidental, las regiones del este del país, de mayoría ruso-parlante, se alzaron en protesta. En Donetsk y Lugansk, el rechazo a las nuevas autoridades pronto se convirtió en un movimiento armado que, con apoyo tácito o directo de Moscú, proclamó la independencia de ambas repúblicas populares. El nuevo gobierno ucraniano respondió con una operación militar que, lejos de sofocar la rebelión, alimentó un conflicto que se transformó rápidamente en una guerra abierta. Las ciudades del Donbass se convirtieron en campos de batalla. Los separatistas, apoyados por voluntarios rusos, veteranos del Cáucaso y, según múltiples informes, fuerzas encubiertas del ejército ruso, resistieron a las tropas ucranianas y ganaron terreno. El frente se extendió por cientos de kilómetros, con combates feroces en zonas como Sloviansk y Ilovaisk, Debaltsevo y Marinka. La guerra no fue solo militar, fue también una guerra de símbolos, de lengua, de identidad. En Kiev se hablaba de una operación antiterrorista, en Donetsk de una insurrección popular contra un golpe de Estado neonazi. En Moscú se hablaba de la necesidad de proteger a los rusoparlantes frente a la rusofobia. El conflicto, alimentado por propaganda en ambos lados, se convirtió en una herida profunda en el cuerpo de Ucrania. Ante el deterioro de la situación, se intentaron acuerdos de paz. El primero fue el Protocolo de Minsk, firmado el 5 de septiembre de 2014 en la capital de Bielorrusia. Fue negociado por representantes de Ucrania, Rusia, la OSCE y los líderes separatistas. El documento establecía un alto el fuego inmediato, la retirada de armas pesadas, la liberación de prisioneros y el otorgamiento de una autonomía especial a ciertas zonas del Donbass, pero el alto el fuego fue violado casi de inmediato.
Ninguna de las partes cumplió sus compromisos de forma plena. Las líneas del frente se movían, las víctimas aumentaban y la desconfianza crecía. Ante el fracaso, se firmó el llamado Minsk II en febrero de 2015, esta vez con la mediación directa de Alemania y Francia. El nuevo acuerdo era más detallado y ambicioso. Incluía 13 puntos, entre ellos el alto el fuego inmediato, la retirada de armamento pesado, la restauración del control fronterizo a Ucrania, elecciones locales bajo legislación ucraniana, reforma constitucional para garantizar el estatus especial del Donbass y una ley de amnistía para los combatientes. Pero una vez más, el documento fue más un gesto diplomático que una hoja de ruta aplicable. Kiev sostenía que no podía otorgar autonomía ni amnistía mientras existiera presencia militar extranjera en su territorio. La cuestión de los nacionalistas ucranianos, con ideología de corte neonacionalista o ultranacionalista, ha sido uno de los temas más controvertidos y politizados del conflicto en Ucrania, especialmente de 2014. Para los que no vieron el video, les dejo acá también la etiqueta para que lo vean si lo desean. Aunque es un fenómeno marginal en términos electorales, su peso simbólico y su participación en estructuras armadas le dieron una visibilidad desproporcionada, amplificada tanto por la propaganda rusa como por las denuncias de algunos observadores independientes. Todo comienza con un pasado complejo. Durante la Segunda Guerra Mundial, parte del movimiento nacionalista ucraniano, liderado por Stepan Bandera y la Organización de Nacionalistas Ucranianos, colaboró temporalmente con la Alemania nazi en su lucha contra la Unión Soviética. Aunque muchos de estos grupos también terminaron enfrentándose al Tercer Reich, su legado quedó marcado por episodios de limpieza étnica, represión de polacos y judíos y un fuerte componente etnonacionalista. En la Ucrania independiente, la figura de Bandera fue progresivamente rehabilitada en algunos sectores, como símbolo de resistencia contra el comunismo y el imperialismo ruso, lo cual generó rechazo tanto en Moscú como en amplias regiones del este y sur ucraniano. Tras el Euromaidán y con el vacío de poder dejado por Yanukovych, surgieron grupos armados de autodefensa y milicias voluntarias. Entre ellos destacó el batallón Azov, fundado por Andriy Biletsky, quien en el pasado había expresado posturas abiertamente racistas y ultranacionalistas. Azov atrajo a voluntarios con ideologías diversas, pero fue señalado por portar símbolos vinculados al nazismo, como el Wolfangel, y por su retórica radical. Lo inquietante fue que, con el avance del conflicto en el Donbass, estas milicias no solo fueron toleradas, sino absorbidas parcialmente por el Ministerio del Interior ucraniano, integrándose en la Guardia Nacional. Si bien el gobierno de Kiev aseguró que estos batallones actuarían bajo el mando del Estado, las denuncias por violaciones a los derechos humanos, torturas y crímenes de guerra se acumularon en los primeros años de la guerra. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas señalaron abusos cometidos tanto por las fuerzas separatistas como por ciertos batallones ucranianos. Occidente, por su parte, evitó durante años profundizar en el tema. En el contexto de una guerra percibida como defensa frente a la agresión rusa, los matices incómodos quedaron relegados. Sin embargo, en los Estados Unidos, el Congreso en más de una ocasión prohibió expresamente que la ayuda militar entregada a Ucrania fuera a parar a grupos como Azov, reconociendo así que existía un problema latente. Rusia utilizó este fenómeno para construir una narrativa poderosa, la desnazificación de Ucrania como justificación para su invasión en 2022. Aunque esa acusación fue criticada como una exageración o distorsión por muchos analistas, ya que Zelensky es judío y no hay un régimen neonazi en Kiev, lo cierto es que la presencia de estos grupos sí ofrecía a Moscú un pretexto útil ante su propia opinión pública y ante regiones del este ucraniano que históricamente habían sido más cercanas a Rusia y al recuerdo soviético de la Gran Guerra Patriótica. Los nazis ucranianos entonces
no constituyen una mayoría, ni controlan el Estado, ni dominan la política ucraniana, pero existen. Fueron armados, financiados y en algunos casos promovidos como héroes de guerra. Su legado es incómodo, ambiguo y complejo, y su utilización propagandística por parte de Rusia no borra el hecho de que su presencia real tuvo y tiene un impacto en la percepción del conflicto tanto dentro como fuera de Ucrania. En el clima de guerra total que atraviesa Ucrania desde 2022, uno de los pilares fundamentales de cualquier república democrática, la celebración de elecciones, ha sido suspendido. La justificación formal y comprensible desde el punto de vista legal se apoya en la ley marcial vigente desde el comienzo de la invasión rusa, que impide la realización de comicios mientras continúen las hostilidades a gran escala. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga y las pérdidas se acumulan, la suspensión indefinida de la vida política normal comienza a generar tensiones profundas. Las elecciones presidenciales debieron haberse celebrado en marzo de 2024. Zelensky, elegido por un mandato de 5 años, debió someterse a la voluntad del pueblo en medio de una de las etapas más críticas de la historia ucraniana, pero no ocurrió. Con el país parcialmente ocupado, millones de ciudadanos desplazados o refugiados en el extranjero y una infraestructura electoral colapsada, el gobierno argumentó que unas elecciones libres y justas eran imposibles. La comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, aceptó en silencio. Pero dentro del país, la narrativa comenzó a fracturarse. La popularidad de Zelensky, que en los primeros meses de la guerra se disparó por su papel simbólico de resistencia, ha comenzado a erosionarse. Las prolongadas campañas militares sin resultados decisivos, la falta de transparencia en el uso de la ayuda internacional, los escándalos de corrupción dentro de su gabinete y los rumores sobre represión contra voces críticas, incluso entre militares de alto rango, han alimentado un creciente malestar. En redes sociales, foros clandestinos, cafés y trincheras se empieza a hablar cada vez más del agotamiento Zelensky. Algunos soldados han expresado bajo anonimato su frustración con el mando político. Reclaman falta de equipamiento adecuado, rotación insuficiente en el frente y decisiones estratégicas tomadas más por cálculo mediático que por necesidad táctica. Civiles, por su parte, denuncian el aumento del autoritarismo encubierto, cierres de medios de comunicación, vigilancia digital, campañas de desprestigio contra opositores y un discurso oficial cada vez más centrado en la figura del presidente como líder incuestionable. Incluso figuras que alguna vez apoyaron a Zelensky, políticos, intelectuales, activistas, han comenzado a pedir elecciones o al menos mecanismos que garanticen un futuro posbélico plural. El temor no expresado abiertamente pero latente es que el poder absoluto en tiempos de guerra se prolongue más allá de lo necesario. El argumento de la seguridad nacional, utilizado para cancelar la competencia política, puede transformarse en una herramienta para silenciar la disidencia. Por debajo de la superficie también se filtra la fatiga social. Millones de ucranianos viven sin agua constante, sin electricidad, con sus hijos fuera del país o muertos en el frente. La épica de la resistencia empieza a ceder paso a la crudeza de la realidad. ¿Cuánto más puede durar la guerra? ¿Cuánto más deben sacrificar por un horizonte que no llega? Zelensky, que supo ser el rostro de la esperanza, comienza a cargar con el peso de esa desesperanza. El sentimiento anti-Zelensky aún no es mayoritario ni se expresa en marchas masivas, pero crece como un murmullo incómodo, una mezcla de cansancio, crítica y necesidad de cambio. Y aunque las elecciones estén suspendidas, la política, como la memoria, nunca se detiene del todo. Lo que venga después dependerá no solo del resultado de la guerra, sino también de cuánto más pueda resistir el propio relato de Zelensky antes de que su pueblo reclame otra vez otro rostro. Gracias por acompañarme en este análisis de la fulgurante ascensión de Volodymyr Zelensky. Si te gustó este video y querés que hagamos más análisis de figuras políticas y geopolítica contemporánea, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en comentarios sobre qué tema te gustaría que abordemos en el próximo video.